¿Qué hay, amigos? ¿Cómo andan? Sean bienvenidos a su canal favorito, Eclosión Bichera. Yo soy Fernando Sevilla y en este video les voy a mostrar algunos de los ejemplares que me traje de Animalia. Así que, ¡comencemos! Bueno, amigos, pues antes de comenzar a mostrarles los animales, quiero nada más comentarles rápidamente que un par de semanas antes de que fuera Animalia, pues me puse a pensar y sí, cómo no. Y dije, pues realmente yo ya no tengo como dónde poner más animales ahorita, ¿no? De hecho, si vieron algún video anterior en el que me llegó, pues la última serpiente que me llegó, incluso la tuve que poner como que, pues casi en el piso, ¿no? Ahí provisional. Entonces dije, necesito, un lugar en donde poner a mis ejemplares y pues ya se viene Animalia y seguramente me voy a traer algo de allá y entonces me urge esa parte, ¿no? Entonces estuve viendo, buscando a ver en dónde podría conseguir algún rack o algo así, sobre todo para ponerlo en la cuarentena, porque igual si han seguido mis videos, pues lo que es mi cuarentena sí la tengo en un cuarto aparte, pero pues la tengo básicamente, me caben dos animales ahí, sobre un mueblecito de una máquina de coser, ¿no? Que fue lo que yo utilicé para poner a mis animales. Entonces dije, necesito un rack para la cuarentena. Y me puse a buscar y pues sinceramente no encontré alguno que me convenciera. Y pues me puse a pensar y dije, bueno, he visto que hay mucha gente, o bueno, hay varias personas que tienen sus animales y ellos mismos hacen sus racks. Entonces dije, pues habría que intentarlo, ¿no? ¿Qué tal en una de esas me sale? ¡Hey, lo dudo! Y pues ya me ahorro una lana. Y pues bueno, sí lo anduve pensando porque la verdad soy yo muy inútil y la verdad no sé hacer muchas cosas. De acuerdo. Entonces, pues me decidí porque dije, bueno, compro la madera, hago mis cálculos primero, ¿no? Pues cálculos, fácil. ¡Ay, ajá! Compro la madera y les digo que me la corten a las medidas que yo quiero y nada más es cosa de llegar aquí y pues ya tienes la madera partidita en los cachos que necesitas, solamente es unirla. ¿Qué tan difícil puede ser, no? Y pues les voy a mostrar el resultado. Pues así es como me quedó este pequeño rack. Si ahorita lo están viendo y dicen, pues quedó bien, yo les diría que no se dejen engañar por la primera impresión, porque la verdad es que no me quedó tan bien. Era de esperar. Por ejemplo, miren, yo lo quería hacer para 10 espacios, ¿no? Y pues ahí están los 10 toppers y ahí están 2, 4, 6, 8, 10. Pero estas maderas laterales me quedaron más cortas de lo que debían de haber quedado más altas para aquí poner la tapa y que esto quedara igual como rack, ¿no? Entonces, como no me quedó, pues estos toppers de hasta arriba los tengo que tener con tapa, porque aquí ya no ocupo la otra madera. Y aparte de eso, pues tiene ahí varios errorcitos, ¿no? Como por acá, de este lado tenía que meter las pijas para detener estas maderas y luego no le atinaba a la madera, me salía por abajo o por arriba. Entonces esta cosa parece un queso de esos que ya ni me acuerdo cómo se llaman, que tienen hartos bújeros y pues ni modo, ¿no? No me quedó bien, realmente no me quedó bien. Pero pues será funcional, al menos por un tiempo me va a servir, porque pues bien que mal, ahí quedaron, o sea, estos de abajo, todas las de abajo sí quedaron bien, sí deslizan bien y todo ahí está, todo eso es bastante funcional y pues ya le puse su placa térmica, su termostato, entonces con eso no voy a tener mayor problema. Entonces pues de que me va a servir, pero pues no me quedó pues tan bien como yo hubiera querido, pero pues ya
más adelantito pues ya, no voy a desistir de esto, ¿no? Ya vi que la regué en esto, dicen echando a perder se aprende, yo ya eché a perder, ahora lo voy a volver a intentar, a ver si me sale mejor. Si veo que voy mejorando, pues lo seguiré intentando. Si veo que sigo con las mismas tonterías, pues a lo mejor va a llegar el momento en que diga mejor ya aunque salga un poco más caro, mejor hay que mandarlos a hacer, ¿verdad? Pero bueno, pues ahí está, amigos. Y luego, pues lo quise hacer yo de 10, pues sí, para 10 toppers, porque dije, pues a final de cuentas es un rack para la cuarentena, ¿no? Y entonces, pues no necesito tampoco tantos espacios para la cuarentena. Y pues ahora que ya pasó Animalia, pues creo que lo debí de haber hecho más grande. Pero bueno, me va a servir, eso sí. Entonces, ahora sí, amigos, ya que tenemos aquí el rack, ya lo vieron, ya como verán, pues tengo los toppers ya listos y tengo, pues ya, incluso, pues ya, o sea, bien listos, miren, ya tienen ahí su bebedero, ya tienen agüita, ya tienen su escondite, entonces, solo falta una cosa, pues el ejemplar, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a proceder a hacer en este momento con mucha alegría y mucha emoción, porque pues claro que estos animalitos yo ya los vi, ahora que me los entregaron los pude ver, pero no los vi tan a detalle, la verdad, ¿no? Entonces, ahorita ya los vamos a ver todos juntos más detalladamente, se los voy a ir mostrando. Entonces, ¿qué les parece si comenzamos? ¿Cómo le hacemos? ¿Con cuál empezamos? Vamos a empezar con lo que podemos decir que de menor a mayor, como en... Pues no quiero sonar como que un animal tiene menos valor que otro, ¿verdad? Pero pues tiene menos... ¿Cómo podríamos decirlo sin que suene mal? Comprométete. Bueno, pues menos calidad genética, digamos, ¿no? O sea, tiene menos genes, tal vez. No sé si esté correcto decirlo así. Pero pues vamos a empezar así como de menor a mayor, según mi consideración. Tampoco es que sea la realidad, ¿verdad? Es mi consideración. Entonces, vamos a empezar por fin con este toppercito que trae. Ahorita vamos a empezar, o sea, prácticamente compré puras pitón bola, ¿ok? Salvo por ahí salvo una sorpresita que les voy a mostrar al final, ¿sale? Lo demás es pitón bola. Entonces, esta es una pitón bola y pues ya, no hay que hacerla tanto de emoción. Vamos a sacarla. Esta es una hembra. Vean nada más. Vean qué bonita está. A mi parecer es una hembra muy, muy, muy bonita. Y aquí está la pobre toda enroscadita. Vamos a sacarla. Está fría. Ahorita ya se va a calentar ahí en su placa térmica. Miren nada más. A ver, déjenme dejar esto. ¿Dónde lo dejo? Acá. Ahí está. Vean nada más. Qué bonito animalito. A mí me encantó este animal. Este animalito ya lo había comprado. Ya tiene algunos meses que lo compré. Pero pues me lo entregaron ahorita en Animalia. Y pues bueno. ¿Qué genética tiene este animalito? Es una hembra. Y es GHI. GHI Mojave Mystic. Esas son las 3 fases que tiene. GHI Mojave Mystic. Ajá. Pues digamos que son 3 genéticas y esas 3 genéticas forman 2 combos. Que un combo, para el que pues no sepa, es como cuando le dan nombre a cierto
A ciertas genéticas juntas les dan un nombre y a eso le llaman combo. Entonces esta tendría dos combos. Uno es el... bueno, pues es que ese no tiene otro nombre. Simplemente se llama GHI Mojave, que es como, pues como algo, un combo muy popular. Y es una serpiente normalmente negra. Negra con algunas líneas arriba. Esa sería esta, pero no se ve así porque tiene el Mystic. Y el Mystic con el Mojave es el otro combo que les menciono, que es el Mystic Potion, le llaman. ¿Ok? Mystic Potion. Entonces esta, pues al mismo tiempo es una Mystic Potion y una GHI Mojave. Y que ya en términos simples, pues tiene tres genéticas que son GHI, Mojave y Mystic. Esta serpiente, esas son las tres fases que tiene, digo. Y esta es la primer serpiente y la única, sí, y la única serpiente que tengo que no tiene genética recesiva. Todas, desde que comencé con las pitón bola, he tratado de comprar que tengan al menos heads, ¿ok? Y esta es la única que no tiene ni siquiera un head y pues obviamente mucho menos una fase recesiva visual. Y simplemente la compré esta más que nada por el fenotipo, por cómo se ve, por cómo se ve. Me gustó mucho que es así como grisecita, como no sé, ahí tiene esta línea que es como un cremita. Se ve muy bonita, me gustó mucho desde que la vi, y eso que la había visto nada más en fotos. Y pues pues la compré, ¿no? Me di el gusto. Aunque luego la verdad anduve renegando algún tiempo y dije, chihuahuas. Hay otras cosas que quisiera comprar más, así como con recesivos y eso. Y que a lo mejor ya no me alcanza tanto porque gasté en esta pequeña que realmente no necesitaba para lo que yo tenía pensado. Pero pues me gustó mucho, me aloqué y pues la compré. Entonces, pues ahí está, amigos. Ahí me cuentan si les gustó esta hembrita. Vamos a ponerla en su lugar. ¿Esta dónde la pondremos? Bueno, las voy a ir poniendo ahí más o menos donde yo piense que está bien. Y luego cualquier cosa pues las puedo cambiar también de lugar después, ¿verdad? Ahí está, miren. Ahí la vamos a dejar. Y pues cerramos aquí. Que se instale. Ok. Vamos rápidamente con la siguiente. La siguiente es esta pequeña que tenemos aquí. Vean. Ajá. Vamos a proceder a sacarla también. Vamos dejando esto por acá. Y vamos a sacarla. Vean. Vean qué bonita está. También. Ahí está. Ay, Dios. Me hago un lío yo con las cosas aquí. Vean esta pequeñita. Está chiquita, está flaquita. Está muy fría. Porque pues no han tenido calefacción, digamos. Vean. Esta también es una hembrita. Y esta es una BPI Axanthic Head Pied. Ok, esta, como les digo, yo he buscado comprar ejemplares que tengan que ver con recesivos. Y esta pues es ya un recesivo visual, que es el Axanthic. Y tiene head para otro recesivo, que es el Pied. Ajá. Rápidamente, para pues, los que no sepan, un head es que tiene una genética escondida que no se ve. Necesita como dos
tener dos pares, un par de esa genética para que se vea visual. Y si tienes solamente una parte, o sea, no un par, sino uno. Por eso no he hecho video de genética, porque estoy medio güey todavía. Pero bueno, tiene nada más una parte de ese gen. Necesita completarlo, o sea, con la cruzarlo con otro animal que tenga el head, para que al juntarse los dos heads, pues ya te da un animal visual. Algo así, espero haberme explicado. Más o menos. Entonces esta ya es pues un animalito visual que aparte tiene potencial para sacar más adelante un doble visual. Y está muy inquieta, mírenla. ¿Qué les parece? Esta está más chiquita que la anterior, y está delgadita. Ahí está, ya vamos a dejarla, porque de por sí ya vienen pues estresadas de los viajes que han tenido que hacer. Y luego aquí todavía la estamos molestando. Vamos a dejarla ahí para que se hidrate y pues se guarde en su escondite y se tranquilice. Miren, rápido va a tomar agua, ¿ya vieron? No sé si alcanzan ahí a ver, pero está ella tomando agüita. Ya venía sedienta la pobre. Ahí está, pues vamos a dejarla para echarle velocidad a esto, porque si no nos vamos a tardar mucho. Vamos con la siguiente. Esta viene en una bolsita. Esta no viene como en topercito. Lo bueno que no viene tan amarrada como la otra que me llegó la otra vez que les mostré. Que sí venía súper amarrada y no podía yo quitarle el nudo. Ahora sí, vamos a sacar a esta pequeñita. A ver. Ahí estamos. Miren, nada más que belleza. Qué hermoso animalito. Pues han de decir que yo digo lo mismo de todos, ¿verdad? Y pues tal vez tienen razón. Pero pues sí me gusta. Vean qué bonita se ve. Esta es también una hembrita. Según yo ya no iba a comprar hembras, ya iba a empezar a comprar machos. Y vean, esta es la tercera. Pero bueno. Hembra. Y esta es una hembra Spodnos. Así se llama la fase, Spodnos. Y esta trae head para Desert Ghost. Es Spodnos Head Desert Ghost. Y además de todo, pues según me dijeron, tiene posibilidad, eso no es seguro, pero hay posibilidad de que también traiga head para Clown y head para Hypo. O sea que si tuviera yo suerte, este sería un animalito con 3 heads para poder intentar sacar un triple visual. Ajá. Pero bueno, realmente yo la compré por el head que es seguro. A mí la verdad no me gusta mucho esto de tener que jugármela a la suerte, y procuro no comprar animalitos que son posibles o que son 66% o que son 50% head. No me gusta más, o sea, ir a la segura. Y este animalito lo compré porque me gustó pues su genética, que es Spodnos, y que tenía el head para Desert Ghost. Eso es lo que yo tengo seguro aquí, y pues por eso es por lo que yo pagué. Ya si después pues sale algo más, pues qué bueno. Pero si no, o sea, no voy a estar como esperanzado a que tenga lo demás. Eso es a lo que me refiero yo, pues a lo que estoy seguro que trae, y se acabó. ¿Sale? Ay, ya le ando pegando a la cámara. Se ve muy bonita. Se ve como doradito. El color no es
como amarillo, no es así, sino se ve como dorado, se ve muy muy bonita. Igual esta ya la había yo pues apartado desde antes de Animalia y ahí simplemente me la entregaron. Miren, nada más que bonita. Y los negros están muy negros, se ve muy padre. Muy, muy, muy padre. Y también está pequeñita. Así que, pues vamos a guardar a esta muchacha también. Hay que dejarla tranquila. Esta la vamos a poner acá en el penthouse. Ahí la vamos a dejar. Ahí estamos. Ahí que se instale. Ajá. Ahora. ¿Cuál sigue? Ok. Vamos con esta otra pequeñita. Bueno, esta ya no está tan pequeñita. Aquí la tenemos. Esta sí viene en topper. Y pues vamos a abrirla. Ay, Dios. A ver. Vamos a abrirla. Ahí está, miren. Miren qué bonita está también. Ay, Dios santo. Está muy bonita. Y esta ya está más grande, ¿eh? Esta no está tan pequeñita como las otras. Esta es la más grande, creo, de las que compré. A ver, pequeña tantito. Dejo esta acá. Ahí estamos. Miren. Esta está ya más grande, ya un poquito más gordita. Y pues más larga también. ¿Qué les parece? Si les gusta, ¿cómo la ven? ¿Le da cierto parecido al anterior o nada que ver? ¿Ustedes qué opinan? Esta se supone que es... sí, porque también es bueno decirlo. Todo lo que yo les digo, esta es la fase tal y así. Pues es lo que a mí me dijeron, ¿no? No es porque yo sea un experto y diga, no, si yo ya aquí le veo que trae esta fase o así, no. La verdad es que no. Hay muy de a poquito voy aprendiendo ciertas cositas de determinadas fases, pero no soy para nada experto en esto. Y pues yo nada más lo que les comento es lo que a mí me dijeron, por como a mí me las vendieron. Si a mí en algún momento me engañan y me dan algo que no es, pues lo pueden hacer porque yo no le sé tan bien a esto, ¿ok? Entonces, ¿qué tiene esta según me dijeron? Bueno, pues esta es una Leopard Sputnus. Por eso les decía que si se parecía a la anterior, porque la anterior es Sputnus nada más solita y esta se supone que es Leopard Sputnus. Y esta trae head para Sunset. Head Sunset. Pues es una genética, el Sunset es una genética recesiva, que la verdad a mucha gente no le gusta. A mí en lo personal, pues a mí sí me gusta, sí me llama la atención. Y pues por eso está aquí está pequeñita, ¿verdad? Entonces esta tiene Head Sunset y... regresamos a lo otro que les decía con la anterior también. Tiene un posible que es posible Head Clown. Como les digo, igual pues yo la compré porque tenía el Head Sunset. Ya el Head Clown, pues si lo tiene no lo tiene, ya es pues es muy aparte, ¿verdad? No voy a estar yo esperando que lo traiga, porque además para eso de las apuestas yo soy muy malo, nunca tengo suerte. Entonces pues probablemente si compro así con posibles, ese posible no será. Entonces pues es eso, amigos. ¿Qué les parece? ¿Les gusta esta muchachita? A mí me gustó mucho su patrón que tiene, y también el colorcito que igual es como tirándole a dorado. Creo que la otra se ve más doradita que esta. Pero está muy bonita.
Y su cabecita también está bonita, está como cafecita claro. No sé, pero de que a mí me parece muy bonita, me lo parece, y además pues por la genética que tiene. La verdad, yo siendo muy sincero, a veces he comprado mis animales más por el fenotipo, que es lo que se ve, las he comprado por el genotipo, que es los genes que tienen adentro. Entonces, pues a veces sí tengo alguna serpiente que la verdad digo, pues la verdad es que no me gusta tanto así como se ve, pero lo que yo podría sacar después con ella cuando tengan crías, eso claro que me va a gustar y se va a ver espectacular, y entonces por eso las compro. No sé si me dé a entender. Entonces, pues esta muchachita aquí la tenemos, ya vamos a dejarla también, porque también ha de tener sed y ha de querer pues descansar, ¿verdad? Vamos, este será tu lugar por ahora, muchachilla, métase ahí y cerramos. Listo. Ahora bien, nos faltan, les digo cuántas nos faltan o que sea sorpresa. Bueno, les quería contar. ¿Cómo me gusta el chisme a mí, güey? Antes de mostrarles a la siguiente serpiente, no sé si me sigan en mis redes sociales, pero durante Animalia subí por ahí una fotito que les voy a poner también por aquí. Tampoco es nada espectacular, no esperen que sea nada, pero subí una fotito por ahí en mis redes sociales que dije que me había mordido por primera vez una serpiente, y porque ahí en Animalia andaba lloviendo y pues una serpiente me mordió, ¿verdad? Y entonces les quería contar como la anécdota, cómo fue ese asunto. Es que estaba yo viendo una serpiente que yo estaba pensando si comprarme o no, ¿verdad? Porque me gustó, yo ya la había visto desde antes, y pues llegué a la expo para verla en vivo y pues decidir si la compraba, también considerando que no era nada económica, ¿verdad? Y pues lo estaba meditando mucho también por esa situación, porque yo en imagen la había visto y pues en imagen se veía muy bonita, y pues fui a verla y pues se veía mejor. Y ya me la dieron para que la viera bien y todo, la traía en la mano, y la verdad es que es lo que yo he escuchado que muchos dicen, suena cliché, pero es la verdad. Me confié. Yo agarré a la serpiente, la traía en la mano y como si nada, o sea, como cualquier cosa, sin poner cuidado. Incluso cuando me mordió, ni siquiera yo vi la mordida, yo la traía en la mano y yo estaba volteando para otro lado, viendo, me parece que platicando con el criador, y en ese momento nada más sentí la mordida y ni siquiera la vi. O sea, me distraje por completo, y pues uno, si está agarrando un animal y sobre todo que no es suyo, que no conoce, pues debes de estar atento a él, cómo lo estás agarrando. Probablemente yo la espanté con mi mano, hice algún movimiento que la espantó y por eso me tiró la mordida. Y pues sí, o sea, me mordió esa canija muchacha, y y pues les digo, yo estaba pensando si comprarla o no, y como en eso estaba yo pensando, y en eso que me muerde, y entonces pues ya me mordió y dije, pues ya firmaste tu sentencia, le dije a ese animal, y le dije al vendedor, pues me la llevo, y es esta pequeñita, ¿sí? Así que ella, más que yo escogerla a ella me escogió a mí. Ella fue la que me dio mi primer mordida, y dije, no, esto no se puede quedar así, se tiene que ir conmigo. Y pues aquí está, se las muestro, y espero que no vaya a repetir la dosis y me vaya a morder la canija. Vean nada más. Vean, le digo, si por
vista no dudé. Yo dudaba por lo que me costó, que no fue cualquier cosa. Pero vean qué animalito tan bonito. Miren. ¿Qué les parece? Miren nada más, se ve. Dejo esto para poder mostrarla mejor. A ver, no me vas a morder. No quiero la segunda mordida tan pronto. Vean qué tonos tiene estos moraditos, estos naranjas que tiene acá. Vean en su cabecita. Está espectacular esta serpiente. ¿No te parece eso exagerado? Miren su pancita. A mí me fascinó. Y es que esta combinación de genes yo por ahí la había visto ya en fotos y eso. No había visto que lo estuvieran vendiendo. No había visto, pues sí, que las ofrecieran a la venta. Yo solo las había visto así como en redes sociales cuando suben los criadores sus ejemplares y eso. Y pues cuando la vi que estaba esta a la venta, dije, wow, qué belleza, tiene que ser mía. Luego vi el precio, dije, no puede ser mía. Luego la fui a ver en vivo, dije, tiene que ser mía. Luego me mordió y dije, me la llevo. Ya luego veré con con qué dinero como, pero yo me la llevo. Y vean nada más. ¿Les gusta? Ahí déjenme en los comentarios. Está muy chiquita, eso sí. Está muy chiquita y está muy flaquita. Esperemos que coma bien para que se levante rápidamente porque está muy pequeñita. Pero está hermosa, 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 hermosa. Ya lo sé, ya entendí el concepto. Esta me gusta muchísimo, tanto por su fenotipo, por cómo se ve, es espectacular, y me gusta mucho por su genética también, claro está. Y pues a ver, en esta no les voy a decir qué genética trae para ver si ustedes son expertos en genética. Me digan ustedes, me dejen en los comentarios qué genética trae, qué genes trae esta pequeña. Déjenmelo en los comentarios y yo en el siguiente video ya les digo qué genética es la que me dijeron que porta este animalito, y ya vemos a ver quién le atinó. ¿Sale? ¿Les parece bien? Digo, la verdad es que no se van a ganar nada, pero pues igual y nos podemos divertir con esa dinámica, ¿no? Así que juguemos, atínale a la genética. Déjenmelo ahí en los comentarios. ¿Qué genética le ven a esta hembrita también? ¿Sí dije que era hembra? Ahorita las que les estoy mostrando todas son hembras, ¿ok? Miren, ahí está su cabecita. Y para que la vean bien y me digan qué genética creen ustedes que tiene este animalito tan hermoso. ¿Sale? Pues ahí está, amigos. Ahí está esta pequeñita que ya también vamos a dejar en paz. También la vamos a poner acá en el penthouse. Vamos a quitar esto tantito y aquí la vamos a poner para que conozca su nuevo hogar, tome agüita, se hidrate y pues luego ya se meta a calentar a su escondite. Vean nada más qué belleza. Me gusta muchísimo, la verdad. La verdad me gustó muchísimo. Y nada más les digo que lo único es que está muy pequeñita, pero de ahí en fuera,
todo bien con ella. Y espero que mientras empiece a comer bien, no va a tener ningún problema. La primera serpiente que yo compré, la compré muy chiquita. También pesaba como 53 gramos, si no me equivoco. Y pues ahí la lleva. Ahorita ya anda por los 800 gramos. Así que no, pues tampoco es tan malo comprarlas tan chiquitas, ¿verdad? Siempre, bueno, yo he visto que muchos recomiendan comprarlas ya más grandes para que tú te asegures que ya está comiendo bien y todo, pero pues a ver, esperemos que todo salga bien con esa muchachita. Y bueno, amigos, pues por este video hemos terminado con las pitón bola. En un siguiente video les voy a mostrar otros ejemplares, porque este video ya se hizo demasiado largo y pues en el otro les muestro las demás pitones bola que traje, que todavía traigo algunas por aquí. Pero ahorita lo que les quiero mostrar es otra pequeñita que me traje, que es otra especie, es una nueva especie, es una especie que yo no tenía. Digo, pues no tengo, tampoco es que tenga muchas especies, ¿verdad? Pero bueno, esta no la tenía. Y pues aquí se las voy a mostrar a ver qué les parece a ustedes. Miren esta belleza también de animalito. Es una serpiente del maíz, o maicera, como le dicen. Está miniatura. Yo creo que ni siquiera las había visto en vivo así tan chiquitas. Y esta está diminuta. Ay, Dios. Tranquila. Ay, me pone nerviosa. ¡Ay, mana! Nerviosa. Ay, Dios. Ya me quemé. Ya decía yo. Me pone nervioso y más porque trae esas como piedritas ese topper y al sonar me pone de nervios. Miren. Ay. Anda muy inquieta esta muchachita. Está bien chiquita. No sé si alcanzan a notar el tamañito. Vean su cabeza y mi dedo. Está muy chiquita y bien delgaditita. Yo me imaginaba que iba a estar como la negrita cuando la compré y creo que no. Creo que la negrita, la rey negra, estaba más grande. Esta está de a tiro muy chiquita. Yo la veo demasiado pequeñita. Ni siquiera veo que le entre, que yo pensaría que no le cabe ahí un ratoncito, pero pues me dicen que sí, que ha estado comiendo bien y todo, y que pues se come su ratoncito. Entonces, pues ya lo veremos en unos días más. Vean, está hermosa. No sé si alcanzan, sí se alcanza a ver en la cámara, ya vi. Es blanca, pero tiene puntitos naranjas. Tiene puntitos en todo su cuerpo, tiene puntitos naranjas, y en su cabecita tiene una como manchita gris. Está muy bonita. Yo, la verdad, nunca, o sea, como que no me llamaban mucho la atención esta especie de serpientes, la serpiente del maíz, hasta que vi un video en el que vi precisamente esta fase de serpiente del maíz y dije, wow, me gustó mucho, porque si esta así la veo y me gusta y veo los puntitos que tiene, como unos puntitos como naranjitas. Yo el video lo vi y ya eran unas serpientes pues más grandes, no sé si ya adultas, y se ven todavía pues más espectaculares. Y ahí fue cuando dije, algún día si tengo alguna maicera, tiene que ser de como esa. Y pues hela aquí, se me hizo tenerla. Y pues bueno, esta no la voy a poner en el rack, en uno de estos toppers, porque siento que de ahí se me sale. Queda un espacio muy pequeñito entre el topper y la madera, pero yo esta la veo muy chiquita, y entonces a esta le compré su topper como a la negrita. Aquí está, miren, es este topper que tiene su tapa
hermética para que no se me vaya a escapar. Lo voy a poner tantito aquí. Y a ver, déjenme, voy por la tapa que tengo acá. Y pues vamos a meterla aquí. Ahorita no le tengo su escondite, me faltó aquí, pero pues ahorita veo que si no, al menos le pongo un platito de unicel. Al fin está, como está tan pequeñita, un platito de unicel le quedaría perfecto. Ay, Dios, no cierra esto. Ahí está. Ahí está, amigos, miren. Les muestro, ahí está. Esa pequeñita. Y pues aquí está esta que les digo, es hermética y tiene aquí como sus broches de los 4 lados. Entonces no hay forma de que se salga. Aquí le hice sus hoyitos que me salieron bien chuecos, por cierto. Me salieron todos chuecos, pero bueno, pues ya que yo trato, por más que trato de hacer las cosas lo más derecho posible y que todo salga bien, no me salen las cosas. Pero bueno, por ejemplo, acá en estos hoyitos que le hice a las tapas de estos, sí me quedaron muy bien. Ahí sí me eché un 8. Y pues ahí está, amigos. Ya me alargué como siempre en este video. Pero pues ya les mostré gran parte de las serpientes que se unen a este incipiente criadero. Y pues ya, nada más les digo, ahí déjenme en los comentarios si les gustaron, cuál les gustó más, si alguna no les gustó, cuál no les gustó. Y les digo, a los que sepan de genética, díganme qué genética tiene esa pitón bola que me dio mi mordida. Díganme, y en el próximo video ya les digo a ver quién le atinó. Y si no le atinaron, pues ya les digo yo cuál es la fase que tiene esa pequeñita, para que la sepan. Y pues aquí vamos a dejar este video por ahora, amigos. No se pierdan el siguiente video, porque en el siguiente video les voy a mostrar el resto de mis animales que se sumaron a Eclosión Bichera. Pues ahí quedó, amigos, pero antes de que se me vuelva a olvidar, porque ahorita se me olvidó, ahorita que les mostré la serpiente del maíz, se me olvidó decirles la fase. Ya me di cuenta ya que había pues parado el video, digamos, y nada más les estuve hablando, pero no les dije qué fase es. Y la fase que es esa pequeñita es una serpiente del maíz, es una palmetto, así se llama pues la fase, ¿no? que tiene ese animalito, nada más por si les interesaba saber, y pues yo no se los había dicho. Pero bueno, amigos, pues hasta aquí vamos a dejar este video. Espero que les haya gustado tanto el video como mis animales. Les digo, pues ahí déjenme en los comentarios si les gustaron, si creen que el orden que yo puse como de menor a mayor en genética les parece correcto, o cómo ustedes las hubieran acomodado, si alguna no les gustó. Todo díganmelo en los comentarios. Y pues agradecerles nuevamente, como siempre, por haber visto este video y por haber llegado hasta aquí, ¿no? Hasta el final del video. Si les gustó, pues pueden darle like. También pueden dejarme cualquier tipo de comentario, opinión, consejo, sugerencia, queja, reclamo, regaño, lo que gusten. Déjenmelo con toda confianza en el área de comentarios. Yo leo todos y a todos les contesto. También, si creen que mis próximos videos pueden ser de su agrado, pues son bienvenidos a suscribirse a este canal, y si así lo hacen, no olviden activar la campanita para que YouTube les avise cada que yo suba un nuevo video. También les voy a dejar en la descripción de este video los links para que vayan a mis redes sociales, y pues ahí si les gusta algo de lo que ando subiendo, pues me regalen un like, algún comentario, o también por allá me pueden escribir, y también igual a todos los leo y a todos les contesto. Amigos, yo soy Fernando Sevilla y este es su canal favorito,
Eclosión Bichera, donde incubamos una pasión. Hasta la próxima, amigos.